15. Vamos a comenzar a leer la palabra de Dios que dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Hermanos, en el principio del capítulo 15, los escribas y los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos cuando comen no se lavan antes las manos, porque era una tradición del pueblo judío. Y entonces Jesús les habla de su hipocresía, le dice: pero vamos a ver, vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras costumbres y tradiciones, porque decís que si es corbán a vuestro padre o a vuestra madre, con todo aquello que pudiera ayudarte, es decir, una ofrenda a Dios, ya dejáis de ayudarlos. Porque los judíos de aquella época pusieron los mandamientos de hombres y las costumbres y tradiciones de ancianos por encima de la palabra de Dios. Y Dios les dijo: sois unos hipócritas. Estáis invalidando el mandamiento de Dios, que es lo más importante, por poner tradiciones y costumbres humanas. Y hoy en día está volviendo a pasar a lo largo de toda España y las naciones. La gente está poniendo los mandamientos de hombres por encima de la palabra de Dios, como si la tradición o las costumbres pudieran superar la palabra de Dios. Se han olvidado de amar, se han olvidado de la misericordia y han establecido mandamientos de Dios, mandamientos humanos, poniéndolos por encima de la palabra de Dios. Esa gente es tan hipócrita, pero Dios juzgará las intenciones de su corazón en su venida, porque cuando Él venga, probará la obra de cada uno con fuego. Y si era de hojarasca, se quemará esa obra, y se salvará así, pero así como por fuego. Pero mirará la obra de aquellos que obraron con buena intención. Mirará que es oro y le recompensará. Jesús avergonzará a muchos entonces. Los avergonzará y les dirá: hipócritas, pusisteis mandamientos de hombres por encima de mis mandamientos. Algunos se salvarán por misericordia, pero otros ni siquiera entrarán. Serán echados al lago de fuego, donde se quemarán eternamente y no saldrán de allí. Porque mire, Dios es muy bueno, Dios es misericordioso, pero aquellos que saben la verdad y que obran en contra de la verdad han pisoteado la sangre de Jesús y la han tenido por poco. Por eso debemos tener cuidado. Es una bendición muy grande conocer a Dios, pero también es una responsabilidad muy grande conocer a Dios. Porque si después de conocerlo, obramos en contra de su voluntad deliberadamente y seguidamente, la ira de Dios tomará lugar. Por eso, nosotros que sabemos los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios, tengamos cuidado. Dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran,
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. Lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Los fariseos se ofenden. Que se ofendan. Que Dios tenga misericordia de ellos y que no se quemen por siempre en el infierno. Pero es la realidad. Y tenemos que ser claros. Tenemos que tener misericordia con aquellos nuevos que tienen al Evangelio. Aquella gente que viene nueva y que no conoce la palabra de Dios. Jesús tenía misericordia de ellos. Pero aquellos que conocen la palabra de Dios y con hipocresía van en contra de la voluntad de Dios, enseñando doctrinas de hombres como mandamientos de Dios, tenemos que ser fuertes con esa gente y decirle la verdad en la cara. Y si se ofendan, que se ofenden. Me da igual. Me da igual si cualquier fariseo se ofende. Yo voy a decir la verdad. Y la verdad nos hará libres. Así que no nos vamos a callar. Vamos a seguir hacia adelante, compartiendo toda la palabra de Dios y no solo lo que nos interesa. Porque mucha gente alrededor del mundo hoy solo está diciendo: Jesús te ama y Jesús está contigo. Pero la palabra dice mucho más que eso. La palabra es mucho más amplia. Y mucha gente, ¿saben lo que están haciendo? Están haciendo del Evangelio algo que simplemente agrada a los hombres y les hace sentir bien, pero no que les hace cambiar. Y basta ya de palabras bonitas. Hay tanta gente, tantos predicadores alrededor del mundo que simplemente comparten palabras bonitas y que nunca enseñan los mandamientos de Dios. Nunca hablan del pecado. Eso es una mala doctrina. Y Dios nos pedirá cuentas por todo aquello que enseñemos. Hoy en día se llevan las palabras bonitas. Predicadores llenos de palabras bonitas, palabras elocuentes, pero qué poco le enseñan al pueblo. Qué poco le enseñan a guardar los mandamientos de Dios, a guardar el orden de Dios. Qué poco se enseña. Así está la mayoría de creyentes, lamentablemente, en mi país, España. Cristina dice: no se te escucha bien. Voy a bajarle un poco el volumen a la música. Así están muchos creyentes en mi país. Porque muchos predicadores ya no enseñan la verdad. Se han limitado a decir palabras bonitas y no enseñar la palabra de Dios y no enseñar el orden de Dios, cómo se tienen que comportar los hombres, cómo se tienen que comportar las mujeres, cómo deben de enseñar a sus hijos. Se enseña tan poco en mi país, España. Qué pena, pero que Dios tenga misericordia de mi país y que Dios alumbre y que Dios enseñe y entiendan que el Evangelio es real y Dios nos dará cuentas por todo aquello que enseñamos y que no enseñamos. Dice: pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, si un fariseo, alguien que solo predica palabras bonitas, o que ni siquiera tiene idea de nada, si es un ciego y enseña, pues un ciego enseñará a otro ciego, y ambos caerán en el hoyo.
Y por eso lamentablemente hay tanta oscuridad, porque hay muchos predicadores en mi generación que no están enseñando la palabra de Dios, que no están enseñando los mandamientos de Dios y ni el orden de Dios. Así que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Qué pena. Que Dios levante obreros y envíe obreros a la mies, porque hay tanta gente que tiene necesidad. Hay tanta gente que está esperando que se le enseñe la palabra de Dios, que se le enseñe el orden de Dios. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, Jesús les dice: la comida entra al vientre y después sale, pero lo que sale de la boca, del corazón sale: falsos testimonios, intenciones malas. Eso es lo que contamina al hombre, y no lo que el hombre come. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Protege tu corazón, porque de tu corazón mana la vida. Como sea tu corazón, así eres tú. Por eso, quita toda suciedad de tu corazón. A lo largo del día nos llegan muchos pensamientos. Quita todo pensamiento que no sea de Dios. Y aquellas personas que te ofenden constantemente, que te quieren hacer mal, aléjate de ellas. Porque si contaminan tu corazón, contaminarán tu mente. ¿Y sabes qué? Eres el templo del Espíritu Santo. No dejes que tu corazón se contamine. Aléjate de todo lo que contamine tu corazón. Que tu corazón esté en orden delante de Dios. Toda hipocresía, odio, malos pensamientos, sácalos. Y ten una buena intención en tu corazón. Ten buenos pensamientos para ayudar y bendecir a los demás. Bendice a los que te insultan y ora por los que te calumnian, porque esa es la voluntad de Dios, amados. Ahora comienza a hablar de la fe de la mujer cananea, la palabra de Dios. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondía palabra. Como no era de Israel, Jesús no le respondía. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él, respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué maravilloso, hermanos. El testimonio de la mujer cananea. Jesucristo, cuando vino, fue enviado primeramente al pueblo judío, porque era su pueblo. Y fue después de predicarle al pueblo judío, morir y resucitar, que envía a los apóstoles a predicar a todo el mundo y a todas las naciones. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, su ministerio era para el pueblo judío. Esta mujer cananea se acerca y le pide misericordia para su hija, porque un demonio la estaba atormentando, pero Jesús no le respondía. Y ella comenzó a seguir clamando, y comenzó a seguir clamando, y se humilló delante de él. Porque Jesús dijo: mira, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, refiriéndose a los gentiles. Pero la mujer le dijo: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, se conformaba con las migajas, se humilló delante de Jesús y le pidió misericordia para su familia. Se humilló tanto, insistió tanto delante de Jesús, que le respondió y le dijo: mujer, grande es tu fe, así te sea hecho. Y su hija fue sana y libre de ese demonio. Y tenemos que aprender algo de esta mujer, es insistir y humillarnos delante de Dios. A veces oramos y nos cansamos de orar y no persistimos. Cuando Dios nos dice que aquel que llame se le abrirá la puerta, sigue llamando, sigue orando, te digo, sigue buscando a Dios. No importa cuánto hayas orado, sigue orando, sigue clamando, sigue buscando a Dios, porque el que busca halla, al que llama se le abre. ¿Qué ocurre? Que esta mujer se humilló completamente. Humíllate cuando ores. Ponte de rodillas delante de Él y dile: te necesito, Jesús. Dile: no soy nada. Dile: sé que no merezco nada, pero tú lo tienes todo para mí. Sé que no merezco nada, pero tú eres generoso. Humíllate delante de Él y Él va a responder tus oraciones, como hizo con esta mujer cananea. Te responderá a ti también si te humillas y sigues clamando. Pero insiste, ten paciencia y sigue insistiendo, sigue golpeando. Es como aquel hombre que picó y picó y picó y picó, esperando sacar diamantes. Y cuando estuvo a punto de sacar los diamantes, abandonó y dijo: he picado demasiado. Dijo: me he esforzado demasiado y no he conseguido los diamantes. Así que se fue. Entró otro hombre, picó durante 1 hora y sacó diamantes. Y el hombre que se había ido los perdió. ¿Por qué? Porque no siguió insistiendo. Sigue insistiendo. Sigue golpeando la roca. Golpea la roca, porque así es como se rompe. Pero la gente tira la toalla a la primera. La gente, cuando las cosas no le salen bien, tiran la toalla. Cuando han orado 2 meses, tiran la toalla. No tires la toalla. No te rindas. Sigue hacia adelante, porque Dios está contigo. Como esta mujer cananea, Dios responderá a tus oraciones. Pero humíllate delante de Él. Humíllate, pídele misericordia
Y sigue orando, porque el poder de Dios visitará tu vida. El poder de Dios visitará tu casa. Solo no dejes de insistir y de humillarte delante de Jesús. Amén, Señor. Le doy gracias a Dios por esta